Yo soy Nines Maestro, militante de Cruz Roja, médica también, y hago el prólogo. El prólogo de un problema que tiene máxima actualidad en Euskal Herria, en Cataluña y también en el resto del Estado, porque la lucha por la independencia, por el derecho a la autodeterminación, es algo importante y es importante hacer el balance también en Euskal Herria de todo lo que se ha vivido, porque para la clase obrera del resto del Estado es muy importante tener en cuenta lo que Lenin escribe en este libro, que tiene una vigencia enorme, y es que para la clase obrera del resto del Estado es absolutamente obligatorio defender el derecho de las naciones oprimidas, como es Euskal Herria o como es Cataluña o Galicia, el derecho a la independencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un derecho democrático. En segundo lugar, porque ningún pueblo puede ser libre si oprime a otro pueblo. Y por otro lado, porque hay algo superior y es la unidad de la clase obrera. Y es importantísimo que la clase obrera de Euskal Herria, en este caso, entienda que nunca, como ha sucedido desgraciadamente hasta ahora, la clase obrera del resto del Estado se alía con su burguesía españolista contra los derechos democráticos. Porque, y dice Lenin, si no hiciéramos eso, si la clase obrera de la nación oprimida entendiera que nos aliáramos con la burguesía de la nación opresora, sería papel mojado el lema principal de la lucha del conjunto de los trabajadores y trabajadoras por su emancipación, que es proletarios de todos los países unidos.